La segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Estamos viendo del versículo 5 al 8. Y el tema es 7 virtudes que evidencian que no hay ocio y que hay fruto en el conocimiento de Dios, segunda parte. Esta es la segunda parte. La semana pasada vimos la primera parte. La semana pasada estábamos entrando a esta cita y vimos que habían 7 virtudes que deben estar en todos los cristianos. Estas virtudes, pues prácticamente son la evidencia de que no estamos en ociosidad, que somos regenerados primero que nada, que no estamos en ociosidad, que no estamos en pereza, y sí estamos diligentes, enfocados en conocer más del Señor Jesucristo, tener una relación más estrecha con Él. Dijimos que como pues sí, va a ser muy extenso, tuvimos que dividirlo, vimos la primera parte, los primeros dos, las dos virtudes que fue virtud y conocimiento. Y dijimos que estas virtudes tenían que ver con la fe, ¿sí recuerdan? Tenían que ver con la fe. Y hoy vamos a ver las 5 faltantes, la tercera y la cuarta, que es dominio propio, paciencia, y estas dos tienen que ver con nuestra disposición interna. Y la quinta dijimos que es la piedad, que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y la sexta y la séptima, que son afecto fraternal y amor, que tienen que ver con todos nosotros, con los demás. ¿Okay? Entonces mencionamos que estas 7 virtudes son prácticamente una lista del fruto del Espíritu Santo, más o menos como la que está en Gálatas 5, que Pablo dijo, en Gálatas 5, 22 y 23. Y aquí vemos que el apóstol Pedro está enseñando estas virtudes y se está enfocando en la ética moral. Son los mandamientos del Señor. Entonces, debido a esta enseñanza de los mandamientos del Señor, de la ética moral, pues primero Pedro nos enfoca a no caer en el legalismo. Y para que eso no suceda, debemos afirmar bien nuestros corazones en la gracia de Dios, la cual, pues, el apóstol Pedro nos enseñó en los primeros 4 versículos, que somos salvos y somos regenerados por gracia, no por cumplir estos mandamientos. Hay que recalcarlo, para que no caigamos en el error. No por cumplir estos mandamientos, esta ética moral, sino porque somos salvados por la gracia de Dios, o sea, de manera gratuita, ¿no? Y que esa salvación definitivamente nunca, escuchen bien, nunca se puede de una manera ganar con el cumplimiento de los mandamientos o de la ética moral. Nosotros no ganamos la salvación, estamos totalmente perdidos. Es por la gracia de Dios que podemos cumplir. Después de esa gracia que nos da la salvación, en consecuencia podemos cumplir y obedecer esa ética moral. Hay que señalarlo porque ahorita que vamos a ver estas pues prácticamente mandamientos y virtudes, pues prácticamente podemos creer que esto nos va a salvar. Entonces hay que señalarlo bien. Cumplimos y obedecemos esta ética moral por gracia, porque ya somos salvos, no porque vayamos a ganar algo con Dios. Así que vamos a leer nuestro texto de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Vamos a leerlo todo. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este va a ser nuestro texto para poder entender todo. Recuerden que esas virtudes que cita el apóstol Pedro son como pilares para el cristiano. O sea, ese andar que nosotros tenemos se vuelven como unos pilares para que podamos andar en santidad, para que podamos andar reflejando la gloria de Dios. Porque sabemos que el cristiano debe tener una conducta correcta ante Dios. No es, me convierte el Señor y mi conducta sigue siendo la misma. Cuando el Señor me convierte hay una regeneración.
Entonces no lo hago yo por obligación o por quedar bien con el pastor o por quedar bien con los hermanos o que no me vea nadie que estoy haciendo algo malo, sino que esto es una regeneración que el Espíritu Santo hizo que nos hace de alguna manera caminar en esa santidad que de alguna manera fortalece la relación que ya tienes con Dios, ¿no? Entonces vamos a ver que nuestro andar tiene que ser evidente. Nuestra relación con el Señor tiene que ser evidente. Debemos tener bien claro que el cristiano no fue salvado por Cristo ni fue hecho hijo para que andemos pues como vivíamos antes, como hijos de la ira, dice la palabra, como hijos del mal, sino que somos salvos, los cristianos ya somos hijos de un Dios santo. Y como ya somos hijos de un Dios santo, debe verse esa conducta como el hijo de un Dios santo. O sea, debe haber de alguna manera el reflejo de la gloria de Dios en nuestro caminar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos. Y todo esto se puede. ¿Por qué se puede? Porque tenemos el fruto. Y son esas virtudes que vamos a ver ahorita. Así que vamos a recordar que no podemos engañar a Dios. Él de alguna manera sabe lo que pensamos, sabe lo que hacemos íntimamente, o sea, todo lo sabe, no podemos engañarlo, así que tenemos que nosotros esforzarnos, porque se nos ha encargado a nosotros caminar en santidad. La santidad no la obtenemos nosotros, la santidad nos la da el Señor cuando somos regenerados, pero hay un caminar en esa santidad, o sea, ya podemos, ya tenemos con qué, ya el Espíritu Santo está morando en nosotros, ya tenemos las herramientas para hacerlo, entonces tenemos que obedecer. Ahora, es entendible que una persona no regenerada, una persona que no es cristiano, nunca va a poder obedecer los mandamientos del Señor, nunca va a poder llevar esta ética moral, jamás podrá tener una conducta cristiana. Tal vez se esforce a hacerlo, pero no va a poder, se va a cansar. Se va a cansar. Entonces sabemos que el apóstol Pedro en este texto se está enfocando a los que ya son regenerados. Así que entendamos que los que ya son regenerados, que son estas personas que ya son salvos por gracia, debemos vivir en obediencia a esta ética moral de Dios, a estos mandamientos que Dios nos da. Así que de las 7 virtudes que el apóstol Pedro menciona, ya dijimos que ya vimos las primeras 2, que fue virtud. De hecho, virtud y virtud, dijimos que cómo va a ser si son virtudes, que nos dé una virtud, y dijimos el significado de esta palabra virtud para no confundirnos. Dijimos que era ese avivar la fe, ese fuego del Espíritu Santo que aviva la fe, que nos lleva a ser de alguna manera pues con esa pasión y esa entrega, esa consagración por las cosas del Señor, y obviamente pues es evidente en nuestras vidas. Y el segundo dijimos que era el conocimiento de la palabra de Dios, la cual nos hace no caer en errores. Así que la semana pasada entendimos que el Señor quiere que mezclemos estas dos, tanto la fe como el conocimiento, o sea, el avivamiento de la fe, como el conocimiento que dijimos que era teología, que era doctrina, ¿se acuerdan? Entonces estas dos virtudes de alguna manera tienen que ser complementarias. Entonces estas otras virtudes que vamos a ver hoy, tanto estas como las de la semana pasada, han sido dadas por el Espíritu Santo, pero hay que saber que no se nos han dado para que estén encerradas en nuestro, no sé, locket le llaman, o no sé cómo le llaman acá, donde meten sus libros, donde meten sus cosas. Bueno, no son para estar encerradas bajo llave. O sea, no nos las da el Espíritu Santo para que no las usemos, sino que ya las tenemos y deben ser usadas, pero completamente, no solo una, sino todas esas virtudes deben ser usadas en todo tiempo. Esa es la vida del cristiano, y no puede decir el cristiano, es que yo no puedo porque el Espíritu Santo está morando en él. Así que sí se puede. Entonces el apóstol Pedro en nuestro texto de hoy nos dice que también a estas dos virtudes le añadamos dominio propio. Y dominio propio en Gálatas 5:23 nos muestra que es templanza, significa lo mismo, es templanza. Entonces dijimos que esto tiene que ver con nuestra disposición interna. Dominio propio tiene que ver con lo interno nuestro, y para eso necesitamos nosotros un orden, necesitamos una disciplina espiritual para poder estar en forma. Y no estoy diciendo que tengan que ir al gimnasio para estar en forma,
No estoy diciendo que tengan que ir a correr para estar en forma. Esta palabra que estamos usando acá tiene la idea de estar en forma como para una carrera. Es un ejemplo más o menos, ¿no? Y es usada en este texto para estar en forma, pero en nuestra carrera espiritual. En nuestra carrera espiritual. Así que necesitamos de alguna manera ejercerlo. Necesitamos de alguna manera, pues, disciplinarnos a estar practicando esto, ¿no? Porque el dominio propio tiene que ser practicado. No solo es decirlo, sino que tiene que ser ejercido y practicado. Entonces, para que podamos nosotros de alguna manera ejercer este dominio propio, necesitamos orden, necesitamos disciplina, necesitamos que a través de la palabra y la obediencia de la misma palabra, lo ejercitemos como cuando vas a un gimnasio. Tal vez algunas personas no van al gimnasio, pero a lo mejor han hecho algún ejercicio. Entonces es importante tomar este ejemplo porque de alguna manera nos va a hacer tener claridad de lo que debemos hacer con ese dominio propio, ¿no? Los que van al gimnasio, no todos, ¿no? O los que van a caminar o los que se preparan para alguna carrera atlética, ellos viven constantemente esforzados. Ellos no dicen, voy a tratar. No, ellos viven esforzados, aunque sea difícil, aunque les dé trabajo, aunque duela, porque cuando haces ejercicio duele. Ellos están llevando ese orden, están llevando esa disciplina, están llevando una dieta balanceada, están persistentes, están perseverando. De alguna manera diario van perseverando porque les toman su tiempo o si es gimnasio, pues empieza a crecer el músculo, ¿no? Entonces están dándole, perseverando, poniendo orden, poniendo disciplina y así nosotros debemos ordenar nuestras vidas a través de la palabra, debemos implementar orden, debemos implementar disciplina porque necesitamos ejercer este dominio propio. No hay excusas. El cristiano ya tiene estas virtudes. No dice, es que yo no lo tengo. No, tú tienes el dominio propio porque tú ya fuiste regenerado por el Espíritu Santo. Y esta virtud es un fruto del Espíritu Santo que está en ti, pero hay que ejercitarlo, no dejarlo bajo llave. Hay que ejercitarlo aún sabiendo que nosotros tenemos batallas espirituales muy grandes. Tenemos una guerra, vivimos en una guerra espiritual. No solo tenemos una carrera espiritual normal, sino que militamos como soldados de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que vivimos en una guerra, pues que no la ves, pero hay una batalla espiritual contra demonios y esto es inevitable. Ellos son la oposición y esta guerra pues sabemos que no solo es contra demonios, sino que tenemos otro enemigo que obstruye el poder ejercitar este dominio propio. Y ese enemigo es nuestro propio yo. Es nuestro propio yo. Tenemos adversarios afuera, los demonios y todo lo que quieras. Lo que se opone al mundo se opone al cristiano, siempre se va a oponer. Pero tenemos en nosotros nuestro yo, que es nuestra propia naturaleza carnal, que lucha contra nuestra naturaleza en Cristo. Y esto es todos los días. Todos los días tenemos batallas, todos los días tenemos lucha. Lo hemos dicho que pues cada vez que nos levantamos tenemos pensamientos y decisiones que tomar. O decido tomar lo malo, lo que me seduce, que es pecado, o decido tomar lo que es santo, lo que es correcto. Son nuestras batallas diario. Entonces tenemos que tener dominio propio para no dejarnos seducir por el pecado y que cada día que nos levantemos tomemos la decisión correcta ante Dios. Entonces es importante porque si podemos verlo de esta manera, estamos contra el mundo y el mundo es manipulado por Satanás. Y nosotros, nuestra naturaleza está acostumbrada al mundo. Así que nosotros tenemos que, como dice la palabra de Dios, negarnos a nosotros mismos, a nuestro yo. Negarnos a nuestro yo. Tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. ¿Ok? Entonces Pablo dijo en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo porque el yo es peligroso. Nuestro yo es, se puede decir que una oposición a poder caminar en esa santidad, a poder andar como es digno. Debemos andar dignamente. Somos llamados a caminar en santidad. ¿Por qué?
¿Por qué le dice Pablo a Timoteo esto? Porque tenemos impulsos, tenemos deseos vergonzosos. Entonces, estos deseos vergonzosos, estos impulsos que hacen, pelean con nuestra nueva naturaleza en Cristo. En los tiempos del apóstol Pedro, existía una corriente teológica llamada los libertinos. Y estos libertinos enseñaban lo siguiente: yo pues ya soy salvo por gracia, esa salvación es 100% de Dios, no es mía, no yo la busqué, es 100% del Señor, y pues no la puedo perder, porque no yo la gané. Ellos enseñaban esto. Entonces, como es 100% del Señor, podemos andar como queremos. Podemos andar sin esfuerzo. Me puedo levantar y tomar mis decisiones que yo quiera. Puedo dejarme seducir por el pecado. No necesito batallar en la carne. No necesito batallar con estas seducciones. Y estos libertinos vivían de estos deseos pecaminosos, de estos deseos carnales. Para ellos no había problema. Ya soy salvo. Entonces ellos decían, vive una vida normal. Ya te salvó el Señor, gózate, ya somos salvos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban abusando de todo, estaban abusando de las pasiones desenfrenadas, estaban abusando de las bebidas, estaban abusando de los vicios, estaban abusando del dinero y de muchas cosas que no son agradables al Señor. A ellos no les importaba la santidad. Ellos no les importaba si había un fruto del Espíritu Santo. Ellos no ejercían este dominio propio porque ellos no creían en la santidad, en esa encomienda hacia el cristiano de caminar y esforzarse por ese camino que es estrecho. Ellos no creían en eso. Entonces el apóstol Pablo, si podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículo 5, exhorta a los cristianos, no solo a los de Colosas, sino a todos los cristianos, a que anden como es digno, a la nueva vida que han tenido, que son obviamente hijos de Dios, un Dios santo, el cual nos llama a caminar en santidad. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, estos libertinos estaban de alguna manera equivocados. El apóstol Pablo está aquí exhortando a los cristianos a que no sigamos esta doctrina de libertinos. Lamentablemente existe mucho libertinaje hoy día en las iglesias. Pueden ir a las iglesias y vivir como les dé la gana. Y eso no es a lo que nosotros somos llamados. Tenemos un llamado, somos salvos y tenemos un llamado a caminar en santidad. Pablo lo está diciendo, hagan morir todas estas cosas. Porque los regenerados obviamente no pueden andar como los que no son regenerados. De hecho, los regenerados y los no regenerados experimentan las mismas seducciones que nosotros, tienen las mismas tentaciones en su andar por este mundo. Ambos las tienen. Pero la diferencia entre estos dos es que los regenerados, que son los cristianos, luchan, batallan por no dejarse seducir por el pecado. Batallan todos los días de su vida. De alguna manera aborrecen el pecado, ya no les agrada, sus vidas reflejan ya no al mundo, sino la gloria de Dios. Y esto va en aumento, conforme va pasando el tiempo, va en aumento. En cambio, el no regenerado, pues no tiene por qué luchar, ni siquiera se esfuerza, se deja seducir por el pecado, le agrada el pecado, vive en pecado, se deleita en el pecado y no lo aborrece. Bienvenido. Y hay mucha gente que vive engañada, pues diciendo, bueno, yo soy salvo, luz verde a todo. Luz verde a todo. La diferencia del no regenerado es que puede caer, pero se tiene que levantar otra vez. Se levanta y sigue caminando en santidad. Pero el que no es regenerado no tiene estas batallas, no tiene estas luchas. Entonces el cristiano es llamado a pelear. No a pelear de golpes, sino a pelear espiritualmente, pero primeramente con nuestro yo, con nuestros deseos pecaminosos, porque nosotros de alguna manera tenemos esa naturaleza que nos está queriendo llevar a seducirnos a caer en el pecado. Entonces tenemos que pelear con ese yo, porque no existe un cristiano que no tenga estos deseos pecaminosos. El que diga que no los tiene es un mentiroso.
Porque todo cristiano tiene deseos pecaminosos, todo cristiano tiene estas mismas seducciones, estas mismas tentaciones, dijimos que las personas que no son regeneradas. Así que estas cosas, si nosotros no batallamos con ellos, afectan nuestra relación con Dios. Afectan. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con estos deseos y estas seducciones? Está diciendo acá el apóstol Pedro, pelear, batallar. Somos llamados a batallar esforzándonos a vivir en santidad. No a jugar con el pecado, no a coquetear con el pecado, porque nos podemos quemar. Y esto de quemar no significa que perdemos la salvación, porque la salvación viene de Dios, no se pierde. Pero sí significa que te puedes quemar con el pecado porque trae consecuencia. El pecado trae consecuencia, aún seas cristiano. Como David, el rey David jugó con fuego al adulterar, al meterse con una mujer casada, al mandar a mentir y mandar a matar al esposo de esta mujer. Estamos viendo que él estaba jugando con fuego. ¿Y la consecuencia cuál fue? La muerte de su hijo. La muerte de su hijo. Esa fue la consecuencia. Tenemos a Sansón. Sansón jugó con fuego con esta mujer. Le dijeron que no, yugo desigual. No te unas a yugo desigual. Ay, se metió con ella. Y ella lo traicionó. ¿Y qué pasó? La consecuencia, le sacaron los ojos, lo estropearon, lo encarcelaron y por último, ¿cómo terminó? Bajo escombros. Murió bajo escombros. Entonces, esa consecuencia puede traer. Estos dos, ambos, Sansón y David, son salvos. Están en el cielo por su fe. Pero la consecuencia estuvo fuerte. Padecieron muy fuertemente aquí en esta tierra. Así que para tener esa certeza de la salvación, porque Pedro está llevando a estas personas a que tengan la certeza de que son salvos y que puedan disfrutar de ella y no quemarse, tiene que haber estas virtudes, tiene que haber este dominio propio, porque si no, solo te vas a dejar llevar por tus apetitos carnales, solo te vas a llegar por tus seducciones, o sea, vas a estar de alguna manera viviendo desagradable ante Dios, que te puede quemar. Entonces tienes que estar peleando contra ti mismo. No hay excusas porque tenemos todas las herramientas. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos está redarguyendo. Y lo que nos queda a nosotros es obedecer, es orar. Obedezco, oro. Porque todo esto es poder de Dios para poder ganar esas batallas. Hay batallas que no se libran orando, sino se libran huyendo. Huyendo, como la fornicación. Huye. Voy a orar para que no caiga, no, huye. Luego oras, huye. Entonces, el apóstol Pedro dice que ese dominio propio tiene que ser añadido a la paciencia. Vamos a la cuarta virtud. La paciencia, el dominio propio tiene que ver, obviamente, con cosas que van de nuestro corazón. Los impulsos, el odio, el rencor, la codicia, la lujuria, el orgullo, todo lo que sucede dentro de nosotros. Pero la paciencia tiene que ver con lo que sucede a nuestro alrededor, lo que nosotros no podemos controlar. Yo no puedo controlar tal cosa, entonces tengo que tener paciencia sobre esta cosa que yo no puedo controlar. Entonces, estas situaciones se van a dar constantemente en nuestra vida. Todo el tiempo estamos viendo cosas que no podemos controlar y que nos sacan de nuestra paciencia. No tenemos paciencia. Y no es que no la tengamos los cristianos, sino que la tenemos, pero no la ejercitamos. Entonces, se va a dar con personas de alguna manera problemáticas o situaciones que se presentan en nuestra vida, vamos a tener estas batallas, ¿no? Entonces entendemos que esta virtud se va a ejercitar a través de sucesos externos, sucesos que Dios va a aprovechar. ¿Va a aprovechar para qué? Para que trabajemos con nuestra paciencia. Se va a presentar algo que Dios va a aprovechar para que tú empieces a trabajar con esa paciencia, para que yo empiece a trabajar con esa paciencia. Y esa paciencia está totalmente relacionada al dominio propio. Por eso es que decimos que tiene que ver con nuestra disposición interna también. Es lo externo, pero tiene que ver con nuestra disposición interna porque va ligado con el dominio propio. ¿Ok? Entonces ya podemos entender que un cristiano que anda, como dijimos la semana pasada, con una fe avivada, ligada y controlada por el conocimiento que es la palabra de Dios y con el dominio propio, va a hacer que haya esta producción.
paciencia. O sea, mi fe avivada, controlada por el conocimiento, le añado el dominio propio, va a producir algo, paciencia. ¿Ok? Entonces nunca olvidemos que el conocimiento de Dios, porque a veces olvidamos esto, el conocimiento de Dios produce fruto. No es un conocimiento que no va a producir nada, produce fruto. No solo es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento muerto, es el conocimiento del Señor Jesucristo en amor, es vivo, es eficaz. Así que el que conoce al Señor Jesucristo va a andar como Él anduvo, va a tener fruto, va a producir fruto. Sea mujer o sea hombre, va a ser un hombre o mujer de piedad. Entonces esto de alguna manera nos confronta, ¿no? Y nos debe llevar a hacer conciencia, ¿no? Analizarnos para ver si estamos andando con estas conductas, si tenemos esta paciencia, si estamos ejerciendo este dominio propio, si realmente nuestra fe avivada, ligada o controlada por el conocimiento de la palabra de Dios, está produciendo esta paciencia por el dominio propio. Entonces, lo recomendado para esto, y es lo más certero, es tu esposo o tu esposa. Es en tu hogar primero. Por ejemplo, ahí se va a probar. Ahí se va a ver si tú tienes paciencia. Porque acá en la iglesia todos nos comportamos muy bien. Todos acá somos pacientes, muy obedientes, muy portaditos, muy portaditas. Wow, todos tienen su areola, se llama. Areola. Todos la tenemos acá. Pero en nuestros hogares y en la calle no la tenemos. Como que la dejamos acá, la guardamos en el locker y nos vamos. No, el fruto es para llevarlo a todos lados. Lo tenemos adentro. Tenemos que ejercitarlo. Entonces lo recomendado es que tú le preguntes a tu esposo o a tu esposa o a alguien que vive muy cercano a ti. Obviamente que sea una persona madura, porque si no lo es, pues con lo poquito que vea que haces, te va a decir que estás bien. No, tiene que ser una persona madura, que vea que realmente estás ejercitando estas virtudes. Preguntarle, porque existe un gran problema en el cristiano, ¿no? Somos muy delicados. Nos dicen algo y wow, nos enojamos. Nos dicen nuestros errores y nos enojamos cuando deberíamos estar agradecidos. Entonces esto nos debe llevar a nosotros a dejar esto a un lado y a preguntar, oye, ¿estás viendo en mí si soy siendo paciente, si tengo dominio propio? O sea, quiero analizarme, pero no quiero yo decirlo. No, yo voy a decir, tengo paciencia, soy una persona que tiene dominio propio. No, alguien te lo tiene que decir. Y si no tienes esposo, no tienes esposa, un verdadero amigo o una verdadera amiga te va a ayudar. Y digo verdadera porque hay personas que se les llama amigos, pero no lo son. Un verdadero amigo te puede decir la verdad aunque duela. Un verdadero amigo puede llegarte a reprender con franqueza porque en realidad le importas. Y déjame decirte que es más confiable el amigo que te hiere que el enemigo que te besa. Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6. Entonces, podemos aprovechar estas amistades para preguntarles si estamos nosotros ejerciendo este dominio propio, si estamos ejerciendo esta paciencia. Y esta paciencia de la que Pedro habla se enfoca más aquí. Recuerden que estamos viendo esa persecución que se está dando a la iglesia. Así que esta persecución que se está dando por el Imperio Romano, obviamente Pedro está hablando de que tengan paciencia por esta persecución. ¿Por qué? Porque iba a incrementar. Y esta paciencia, está diciendo Pedro, que es motivada por la esperanza. Por la esperanza. Es lo que nos debe impulsar. La esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de la venida de Cristo. La esperanza de que si yo muero, me voy con el Señor Jesucristo. Esa esperanza es el combustible para seguir ejercitando esta paciencia. Es que ya no lo soporto. Espérame. Cristo viene. Cristo viene. Si muero, me voy con Cristo. Ya soy salvo. Tengo paciencia, ¿no? O sea, me va a motivar. No voy a claudicar. Va a haber momentos en que tropiece y claudique, pero vuelvo a tomarlo. Tengo esa paciencia. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia.
produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Hay una finalidad, que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿no? Entonces el cristiano debe entender que todo lo que está sucediendo en nuestra vida, porque va a haber mucha oposición, todo lo que pasa en nuestra vida van a ser pruebas. Entonces tienes que entender que Dios no está fuera de este problema. Dios no está fuera de esta circunstancia adversa que está en tu vida. Dios está haciendo algo en medio de esa cosa que se esté presentando en tu vida para su gloria, la cual nos beneficia. Y no debemos caer en quejarnos, porque nos quejamos de todo. Pasa algo y nos estamos quejando. El que no es cristiano, pues es entendible que se esté quejando, que no lo comprenda, que no crea que Dios está en control de todo esto, porque el que no es cristiano no conoce lo espiritual, no lo conoce. Entonces, el que es de Cristo, es inaceptable que no crea que el Señor Jesús está en medio de esto obrando, que Él es la esperanza y que nos hace entender que Dios está en total control y que obviamente a través de esta adversidad va a traer un beneficio para su gloria y para nosotros. Así que el apóstol Pedro continúa de alguna manera, dice, este dominio propio, paciencia, pero a esta paciencia dice que le añadamos piedad, ¿no? Que es el número 5. Piedad. Entonces esta piedad tiene que ver con nuestra relación con Dios. Esa piedad, recuerden que es esa santificación, es nuestro andar. Entonces tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? El cristiano obviamente se interesa en cumplir esa ética moral, esos mandamientos, porque eso hacen una relación más estrecha con el Señor. No ganas nada. Lo hace porque amas a Dios, porque quieres tener una relación más estrecha con Él, porque sabe el cristiano certeramente y de corazón que Dios lo amó, que Dios lo amó. No porque el cristiano tenga amor por la ética moral o esté muy interesado y le guste mucho la ética moral, sino porque sabe que fue amado por el Señor grandemente, grandemente, y en consecuencia a ese conocimiento que tienes de corazón de lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario, de lo que Dios hizo al librarte de la condenación eterna, viene ese cumplimiento, esa obediencia a lo que viene siendo la ética moral. Entonces, para poder perseverar en el dominio propio y en la paciencia, hace falta que nuestra relación con el Señor sea más estrecha. O sea, que esta paciencia es necesaria para estas dos virtudes anteriores y para todas. Nuestra relación con Dios es necesaria, va a afectar. Si nuestra relación con Dios no está bien, ese dominio propio y esa paciencia va a ser difícil ejercerlas. Entonces se requiere que nuestra relación esté bien con el Señor, que caminemos con Dios, que vivamos en la presencia de Dios, porque decimos, yo quiero estar en la presencia de Dios, pero no, muchos no están en la presencia de Dios. Muchos vienen aquí apagados, y puedes estar acá, y puede estar Dios en medio de nosotros, y pueden estar sus ángeles expectativamente viendo todo para glorificar a Dios, y puede estar Jesucristo dando mensaje a cada uno de ustedes a través de la palabra que se está dando, pero no hay credulidad. No hay credulidad porque si Cristo estuviera acá, ¿estuvieran durmiéndose o mal sentados? ¿O estuvieran distrayéndose? No, estarían, pero Señor, Él está acá hablando a cada uno de ustedes. Entonces, para que tú puedas entrar en la presencia de Dios, tienes que creer todo esto. Tienes que realmente gozarte y deleitarte y decir, Señor, oro, porque Señor, quiero que me hables. Sé que tú estás presente y quiero estar en tu presencia. Entonces hay una entrada a la presencia de Dios. Pero si vienes todo apagado y te estás durmiendo, pero en el trabajo, como estás ganando dinero, no te duermes. En las cosas que te interesan, los videojuegos o lo que te interese que estés viendo en el internet, no te duermes. Pero en la iglesia te malsientas, te levantas, distraes a los demás. ¡Wow! No quieres estar en la presencia de Dios. Entonces,
¿cómo va a estar tu relación con el Señor? ¿Cómo vas a poder ejercer dominio propio? ¿Cómo vas a ejercer la paciencia? Tenemos que caminar con Dios, tenemos que vivir en la presencia de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios nos ve, que Dios nos observa, que nos habla a través de su palabra. Y por eso nosotros debemos enfocarnos en buscar el reino de Dios, su justicia. Y todo esto encierra congregarse, saber que todo esto pasa, oración colectiva, oración personal, obediencia, sumisión, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto debemos saber que es nuestro campo, acá en la casa, en donde vemos, es nuestro campo de entrenamiento. La vida es nuestro campo de entrenamiento. Donde quiera que estemos es nuestro campo de entrenamiento. Entonces, a las personas que conocen el gimnasio, hazte cuenta que es tu gimnasio para ejercitarlo. Es el hogar, en tu casa, ¿cuántos problemas no suceden en tu familia, con tus hijos? Ahí es tu campo de entrenamiento. En tu trabajo hay conflictos, es tu campo de entrenamiento. Sales y están las tentaciones, las provocaciones, es tu campo de entrenamiento. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a usar esta paciencia? ¿Cómo voy a usar este dominio propio? ¿Me insulta? ¿Le voy a insultar? ¿Voy a reaccionar como el mundo? No. Dominio propio, paciencia. Paciencia. Entonces, es nuestro campo de entrenamiento. En la casa te va a sacar de quicio tu hijo, te va a sacar de quicio tu esposa, o te va a sacar de quicio tu esposo. Bueno, paciencia, dominio. ¿Por qué? Porque tengo una relación estrecha con el Señor. Tengo el fruto. Tengo que ejercitarlo, tengo que practicarlo, ok, no pude, lo voy a volver a intentar cuando se vuelva a presentar y cada vez que se me lo vuelvo, pero no lo dejo de hacer, no puedo, ya, no, sigo. Entonces, ahí es donde vamos a ver si realmente somos pacientes, si realmente tenemos dominio propio, si realmente nuestra relación con Dios está bien o a lo mejor se encuentra débil. Así que, como esos músculos, en estos lugares ejercitamos nuestros músculos espirituales. Es un decir, ¿no? Usamos lo que hemos aprendido de la poderosa palabra de Dios en cada lugar de estos. Lo vivo. Es fruto. Eso es fruto. No el conocimiento. El conocimiento es parte. Se requiere, pero debe dar producción, fruto. Si no produce fruto, de nada sirve que seas teólogo, que seas maestro, que seas doctor. De nada sirve. De nada sirve. Entonces, aquí estamos viendo que tenemos que producirlo, tenemos que ejercitarlo. Y vemos que aquí el apóstol Pedro termina con las últimas dos virtudes. Dice, afecto fraternal y amor. Y el afecto fraternal es algo que sentimos dentro de nosotros. Es algo que se da de alguna manera con los demás, pero viene de nosotros, de dentro. Pero acá está metiendo Pedro el amor, o sea que involucra este amor, y este amor es acción. ¿Cuánta gente no cree que el amor es solo sentimiento? Mucha gente cree que solo es un sentir. No, involucra acción. El amor siempre va a involucrar acción, por eso aquí Pedro lo está utilizando. Este afecto fraternal nos lleva a hacer actos de amor, actos amorosos. Ahora, bórrense la idea de que solo es decir te amo sin no demostrarlo. Quítense ese chip y métanse este. El afecto fraternal nos lleva a ser amorosos, o sea, en acción. Te voy a demostrar que te amo. No lo voy a decir nada más. No es malo decirlo, pero que se vea evidente en tu acción. Entonces, estas dos virtudes, dijimos al principio que tienen que ver con los demás entre nosotros, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 10 nos habla un poquito de esto. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. O sea, tiene que ver con nosotros, todos los hermanos en Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, Pablo está diciendo a los de Tesalónica, no tengo que enseñarles, el Espíritu Santo ya les mostró que tiene que haber amor fraternal entre ustedes. 1 Pedro 1:22
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. ¿Cuánta gente no finge? Aquí dice no fingido, amaros unos a otros entrañablemente, de corazón puro, no fingido. No lo voy a hacer fingiendo. Si no lo siento, pídele al Señor. Pídele al Señor para que te dé ese amor, para que te muestre su amor, porque cuando Él te muestre su amor y tú conozcas su amor, en automático vas a dar ese amor entre los hermanos. Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. 4 citas que muestran que si hemos nacido de nuevo, o sea que si ya somos regenerados, que si ya somos cristianos, pues ya lo tenemos en nosotros, ya lo vivimos. Debemos amar a nuestros hermanos con amor fraternal, y esto se va a ver en que deseamos estar con ellos. Deseamos que llegue el día para estar con ellos. Me alegra, me deleito para que escuchemos juntos, unánimes, la palabra de Dios, para que adoremos a Dios juntos. Cuando estamos en otros lados, este amor fraternal va a traer a ti una especie de incomodidad. Me encantaría no estar acá. Me encantaría estar con mis hermanos, disfrutando de la palabra de Dios. Si esto no está en ti, es importante que te analices y busques realmente la llenura para que pueda estar esto en ti, porque no nos viene. O sea, me divierto más en otros lados que con mis hermanos. O sea, veo aburrida la iglesia. Me la paso mejor con los mundanos. Me la paso mejor en otros lugares. No. Tenemos al fruto si somos regenerados. Si esto no está en ti, 2 cosas pueden estar pasando. O estás enfermo espiritualmente o no eres cristiano. Entonces analízalo y pídele al Señor que te muestre qué está pasando en ti. Porque imagínate que creas que sí lo eres y cuando mueras llegas a la presencia y le diga al Señor, no, a la izquierda, con los cabritos, ¿no? No queremos eso. Entonces debe venir esto, no solo es sentimientos, sino impulsos. Y esos impulsos y esos sentimientos no son nuestros. Dios los pone en nosotros. Dios los pone. Si esto no hay en cada uno de nosotros, pues sería mentira decir que amas a tus hermanos, ¿verdad? O sea, sería una mentira muy grande. Entonces, otro punto que nos puede ayudar a detectar si hay este amor fraternal entre cada uno de nosotros, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Quién tiene por ferviente? O sea, mucho amor, pasión. O sea, está el amor así al rojo vivo, ¿no? O sea, está fuerte, avivado. Ferviente amor, porque ese amor no es nuestro. Ese amor lo dio Cristo. Y ese amor, dice, cubrirá multitud de pecados. O sea, es tan grande el amor que Cristo ha mostrado y ha depositado en nosotros, que ese amor va a cubrir multitud de pecados. Será notable porque, primero que nada, conoces a los hermanos. Tienes una relación con ellos, llegas a conocer sus situaciones, qué es lo que les preocupa, qué es lo que les sucede, y empiezas a tomar tu partido en ello. Porque lo amo, empiezo a preocuparme y empiezo a ocuparme en lo que a mi hermano le aqueja. Empiezo a orar por él. Si no puedo ayudarlo de otra manera, empiezo a orar primero que nada por él, y si puedo ayudarlo, lo ayudo. Entonces, esto es lo que va a venir. Ese amor que Dios ha depositado en ti. Segundo, siempre habrá pequeños roces con los hermanos, porque cada quien tiene diferentes maneras de pensar. El mismo sentir es en Cristo, la fe en Cristo, pero la manera de pensar son diferentes y tal vez hay algunos roces con ellos, pero el amor lo cubre. El amor lo cubre y no vas a estar peleado con tu hermano como cuando estás con un hermano con sangre que ya no quieres pelear con él y lo quieres tener otra vez cerca de ti. ¿Ok? Entonces, el amor hará que estés más enfocado en las adversidades, en los dolores, en los problemas que tienen tus hermanos. Y esto obviamente va a ser sin fingimiento, porque la falta de amor fraternal evidencia, vuelvo a repetir, enfermedad espiritual. Y si es con fingimiento, solo demuestra hipocresía. Así que la hipocresía casi siempre es muy común
va a notarse en que se finge, en que a escondidas o a espaldas de ellos hablas mal de ellos, los desprestigias, muestras ira, tienes rencor, aunque te digan, es que tú no sabes lo que me hizo. Porque caemos todos, no hay uno que no, todos caemos. Es que tú no sabes lo que me hizo. Y no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que todos estábamos en contra de Dios. Estábamos en rebeldía contra Dios y esa rebeldía hizo que Cristo venga a salvarnos. Entonces, si Cristo nos perdonó todo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar ciertas asperezas que son muy mínimas comparado a lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Entonces debemos saber que el odio, ¿qué va a hacer? Vamos a poner, si tú empiezas a tener rencor por una persona, lo que va a hacer es que veas el pecado de esa persona más grande. Aunque no sea tan grande, va a ser más grande. El rencor va a hacer que su pecado se vea más grande. Ahora, el amor lo cubre todo, cubre al caído. Pero es importante saber que ese amor de que Pablo está hablando y Pedro también está hablando, no es ese amor que se está predicando en otros lugares, ese amor que es solo sentimental, que permite o participa del pecado, ese no es amor, ¿ok? No es eso de que, por ejemplo, alguien comete algo malo y no pasa nada, porque la palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Puedes seguir robando al hermano, puedes seguir fornicando al hermano, puedes seguir adulterando, puedes seguir mintiendo, puedes seguir robando, puedes seguir desprestigiando. No, espérame. Amo a mi hermano, sí cubre, pero dice Mateo 18:15, este es el amor bíblico. Confronta el pecado, confronta al ofensor. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyeras ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, puede ser si tu hermano lo ves pecar haciendo otra cosa. No tiene que ser que sea contra ti. También puede ser otra cosa que tú los pesques. Tiene que ser, dice acá, tú y él solos. Tiene que ser solos para que nadie se entere de su pecado de tu hermano. Porque lo vas a proteger. Pero si tú vas y le hablo a mi amigo o mi amiga y fíjate que entonces ya estás desprestigiando, ya no estás amando, estás condenando, estás haciendo un mal, porque debe ser tú y él, dice acá, tú y él solos. Si te oyeras ganado a tu hermano, entonces tiene que ser cara a cara con él, intentando decirle, mira, está mal, bíblicamente, con amor, en amor, no condenándolos, sino decirle, mira, está mal lo que estás haciendo, no es correcto, y nos perjudica a todos nosotros, y no queremos que tú te pierdas. Te amo, hermano, y por eso te lo digo, pero no lo hagas chisme, no lo perjudiques, porque tú lo vas a tener que confrontar por amor y en amor. Hacerlo chisme, injuriarlo, es tener mala fe con él. Si la persona no se arrepiente, dice acá que busquemos a 1 o 2 personas, pero deben ser personas maduras, porque si estas personas maduras son chismosas, van a desprestigiar al hermano. Entonces tienen que ser personas maduras, porque de esta manera proteges al agresor, al que pecó. Porque, vuelvo a repetir, esta disciplina no es para dejarlo mal, sino para que entre tú y esos testigos que están preocupados porque aman a su hermano, lo hagan volver a Cristo, lo hagan arrepentirse. Entonces, vamos a ponerlo en un ejemplo para poder ilustrarlo mejor. Vamos a poner con tu familia de sangre. Si tu hermano de sangre hace algo, ¿tú desprestigiarías a tu hermano o hermana de sangre? ¿Verdad que no? ¿A tu padre o a tu madre? Tampoco. Entonces, es lo mismo con la familia de Cristo, porque obviamente se nos olvida reconocer que somos una familia en Cristo, que tiene más peso. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando se refirió le dijeron, tu mamá y tus hermanos están allá afuera. Y cuando él apuntó a sus discípulos y dijo, los que obedecen a mi Padre que está en el cielo, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo,
esos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. No está haciendo a un lado a su mamá en el sentido de que no quiera a su mamá sanguínea. No está haciendo a un lado a sus hermanos, pero ellos están rebeldes. Entonces, ¿cómo pesa esa familia, ese ser hermanos en Cristo? Hay que valorarlo. Hay que realmente tomarlo como familia. Entonces, no podemos caer en desprestigiar a nuestros hermanos en Cristo. Son nuestra familia en Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo es quien desprestigia. El diablo es quien calumnia. De hecho, la palabra diablo significa calumniador. El diablo es quien calumnia. El diablo es quien rompe las relaciones. Así que esto nos pasa a todos. Caemos en desprestigiar, en hablar todos. No hay uno que no. Hemos caído. Pero el Señor nos está recordando ahorita que tenemos que cambiar eso. Que debemos proteger a nuestros hermanos en Cristo, pero no encubriendo el pecado, pero tampoco desprestigiándolo, sino confrontando el pecado, confrontando al agresor, pero no desprestigiarlo, ni hacer chisme, ni perjudicarlo. Enfocarnos en ganarlos, no condenarlos. ¿Por qué? Porque se supone que los amas. Si hay ese amor fraternal, pues por eso cubre multitud de pecados. Los amas, hizo lo que sea, y vamos a tratar de que se arrepiente. Nosotros no tenemos nada que ver. Dios te tiene que perdonar. Nosotros no. Nosotros te amamos, pero Dios te tiene que perdonar porque sí perjudicas al cuerpo de Cristo y a la cabeza que es Cristo. Entonces, tenemos que entender que los amamos, los queremos de vuelta, aunque nos hayan hecho daño. Porque a veces, pero es que a mí me hizo daño. No, aunque nos hayan hecho daño, podemos ver el amor de Cristo en la cruz. Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Estaban injuriándolo, estaban haciendo daño, lo acaban de clavar. Ahí ese tipo de amor, ese que ha depositado en nosotros, ese tipo de amor, ese tipo de amor fraternal debemos que sea evidente en nuestras vidas. Entonces, no nos hacemos partícipes del pecado, pero tampoco lo promovemos, ¿ok? Pero si lo confrontamos, es para arrepentimiento, para que vuelvan a la santidad. El apóstol Pedro termina diciendo que todas estas virtudes que acabamos de ver, tanto las de hoy como las de la semana pasada, deben estar en nosotros. Ahí en la cita, si lo puedes poner, segunda de Pedro 1, 5 al 8. Entonces allá en el versículo 8, ¿no? Segunda de Pedro. Ajá, pero ahora es la que sigue, pero quería ver si podías poner la otra. No importa, dejo. Pero allá en nuestra cita, en sus Biblias, en el versículo 8 dice que esas virtudes deben estar en nosotros. Pero no solo deben estar en nosotros, sino dice ya que deben estar abundando. Dice que abunden, deben estar abundando en todo cristiano. O sea, no solo las tengo y las dejo allá, sino deben estar abundando en todo cristiano. ¿Qué significa eso? Que el cristiano debe de transpirar la palabra de Dios, debe de verse estos frutos en él, debe ser evidente y debe ser mucho, abundancia, mucho. Si esto no está abundando en nosotros, debemos volver al Evangelio. Por eso es importante que el Evangelio se predique constantemente, porque la idea del pastor Pedro acá con esas virtudes es que realmente estemos abundando en ellas, que se esté manifestando en nuestras vidas esta virtud que es la fe avivada, con conocimiento, con dominio propio, con paciencia, con piedad, con afecto fraternal y amor, se manifiesten en la vida de cada uno de nosotros. No solo hoy, mañana, pasado, el día que Dios te da de vida, ese mismo día, ese día, como decía un pastor conocido, un día a la vez. Ese día vas a manifestar estas virtudes en tu vida, porque se van a dar situaciones para que sean manifestadas. No creo que no haya un día que digas, no tuve que ejercer dominio propio. No creo que no haya un día que digas, no tuve que ser paciente, ¿verdad? O sea, esto es todos los días, deben de abundar y deben de hacernos crecer, deben de abundar, deben crecer con nosotros juntos. O sea, no solo voy a
ejecutar el dominio propio y la paciencia de los otros 5 luego. No. Todos deben crecer juntos, porque esa es la idea que el apóstol Pedro está presentando. No estamos diciendo que seamos perfectos al 100%, porque esto solo lo hará el Señor Jesucristo cuando venga. Nos va a hacer perfectos de alguna manera para que podamos estar en la presencia de Él, en su santidad. Él nos va a dar cuerpos gloriosos, perfectos, pero no estoy hablando de esta perfección. Hay una perfección de la que habla la Biblia, que es una madurez. Que haya madurez. Tenemos que cultivar estas 7 virtudes para que haya madurez. ¿Por qué? Porque son pilares de nuestra conducta ante Dios y glorifican a Dios. Y somos sus hijos y deben de estar en nosotros. Nosotros nunca vamos a dejar de crecer. Vamos a caer, sí es cierto, pero nos vamos a levantar y vamos a seguir creciendo. Debe haber un crecimiento siempre, al grado de que con el tiempo digas, bueno, ya dejé de hacer muchas cosas que antes hacía. Volteo atrás y wow. Es más, no lo vas a decir tú, lo va a decir fulanito, tu esposo, tu esposa. Oye, wow, antes era impulsivo, explosivo, ahorita ya no lo es. Antes era explosiva, ya no lo es, ¿no? Entonces tiene que haber este crecimiento para que nosotros glorifiquemos a Dios. Entonces esto se va a ver en cada uno de nosotros. Va a haber esfuerzo hasta llegar a esa madurez. Dijimos que esa madurez no significa una perfección. Como muchos dicen, ay, es que el pastor quiere que seamos perfectos y no se puede. Espérame. Una madurez día a día, y nos mantenemos en esto porque tenemos la esperanza. Cristo va a venir. Entonces aquí vemos a Pedro como un ejemplo de esta madurez. Pedro estaba con esa esperanza que lo mantenía y seguía. Pedro ya estaba a punto de morir. Pedro ya iba a morir, ya lo sabía. Entonces él se mantiene en este crecimiento, él sigue creciendo. Ya voy a morir, voy a divertirme. No. Él sabía que iba a morir pronto porque el Señor se lo había dicho, pero no vemos a Pedro dedicarse a disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque ya voy a morir. Pues vale rienda suelta a la vida. No vemos eso. No lo vemos de ocioso. Pongan atención porque es importante. No lo vemos de ocioso, no lo vemos de perezoso. Si tú, pongan atención a la palabra, por favor. Si tú, dejen a Jesús con el niño. Si tú estás viendo que hay pereza en tu vida, si tú estás viendo que hay ociosidad en tu vida y que no hay fruto, estás mal. Entonces es importante que busques de veras en todo el día y toda la noche, busques rogándole al Señor en la palabra y rogándole para que haya una conversión, porque puede ser que no seas, o estés muy enfermo espiritualmente, porque acá estamos viendo que para que no seamos ociosos, vimos en el primer de nuestra cita de hoy, el primer capítulo, que es el versículo 5, vimos anteriormente sobre la pereza. Entonces no debe de haber esta pereza, no debe haber esta ociosidad, porque no lo vemos en los ejemplos. Por ejemplo, Pedro, que es un ejemplo, yo no veo a Pedro dándole rienda suelta a la vida. Ya voy a morir, voy a hacer y deshacer. No, yo veo lo contrario. Yo veo a un Pedro que es discípulo del Señor Jesucristo, diligente en las cosas del Señor, creciendo en santidad, madurando hasta el día que se vaya a la presencia del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, 10 en adelante dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. O sea, Pedro sigue: yo no dejaré, dice, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, yo sigo, y luego dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. O sea, en breve iba a morir. En breve, dice, no estoy diciendo lejos, en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Quién le había dicho a Pedro que iba a morir? El Señor Jesucristo. ¿Ok? También yo procuraré con diligencia. O sea, Pedro no se está lanzando a hacer lo que quiera. No, procuraré con diligencia.
Porque después de mi partida, que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, Él se va a ocupar, antes de que muera, de que nosotros tengamos todo esto. Y de que lo entendamos. Pero está diciendo que ya me quedan días. Era su última carta. Pero Él iba a hacer todo lo posible por bendecir a la iglesia de Dios, siendo dirigente para exhortar y animar a la iglesia, porque no tenían esa certeza de la salvación, no tenían ese disfrute de la salvación, no tenían esa paz, no tenían estas virtudes en aumento, en abundancia, ¿no? Entonces Pedro se va haciendo estas recomendaciones que también nos llegan a nosotros para proseguir al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, motivándonos a crecer, o sea, a abundar en estas virtudes. Entonces tenemos que entender que no podemos separar, que quede claro, no podemos separar el conocimiento del fruto. Tienes el conocimiento, pero si no hay fruto, no podemos. Un conocimiento que no da fruto no es un conocer a Cristo. No conozco la palabra bien, aunque diga que la conozco. Aunque la conozca porque dices, wow, te cita y te sabe te sabe la Biblia. Pero no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay fruto. El Señor lo ha dicho, por sus frutos los conoceréis. Y Él que dice, nunca te conocí, hacedor de maldad, pero si me sé la Biblia, sí, pero yo nunca te conocí. O sea, ¿por qué? Porque no hubo un fruto, solo fue un oidor. Inteligentemente se metió esto acá, toda la Biblia se la metió acá, pero no la vivió, no hubo fruto, no produjo fruto. Entonces, de nada sirven que tengamos estudios teológicos, que seamos doctores en la palabra de Dios, si no produce fruto. O sea, tiene que ser en complemento, tiene que producir fruto. Si no transforma nuestras vidas, si tú eres igual a los del mundo, no hay fruto. Si no transforma nuestras vidas, si solo muestra mi vida un poco de cambio con los del mundo, no está dando fruto. Si no producimos ese fruto, si no hay un crecimiento práctico, si no hay abundancia de este fruto, no hay madurez, no hay crecimiento, no es el conocimiento del Señor Jesucristo. Si no hay avivamiento en nosotros, si no hay pasión, si no hay sumisión, si no hay dominio propio, si no hay paciencia, si nada de esto que estamos mencionando ahorita abunda, somos solamente oidores que hemos escuchado mucho de la palabra, pero nada más es un engaño en el que hemos caído creyendo que somos maduros. Así que esto no es madurez, hay que tener cuidado. Esto estamos viendo que es pereza, estamos viendo que es ociosidad, esto estamos viendo que es inactividad espiritual. No hay fruto, esto se da porque no hay fruto. Y Cristo está diciendo que quiere que seamos productivos, que seamos como esas higueras productivas. Vamos a Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, que seamos como esas higueras productivas. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también porque inutiliza la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si le diere fruto, pues bien, y si no, córtala, ¿no? Entonces, un cristiano es una higuera del Señor Jesucristo. Es una higuera. O sea, es una ilustración, ¿no? Es una higuera que debe dar fruto. Si no da fruto, va a ser cortada. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que dar fruto. No debemos estancarnos. Debemos de producir mucho fruto. Dice Juan 15 que debemos producir mucho fruto porque eso glorifica a Dios. Eso agrada a Dios. Entonces debemos dar mucho fruto para la gloria de Dios. Hemos sido llamados a ser activos. Hemos sido llamados a ser comprometidos. Hemos sido llamados a ser disciplinados, creciendo siempre en el conocimiento de Cristo. Entonces, si esto está pasando en ti, gloria a Dios. Gloria a Dios, y pues sigue así, no claudiques, sé ejemplo, pero no te envanezcas, porque muchos se creen que lo saben todo, se envanecen y hay que tener cuidado porque no querrás ser humillado. El Señor te va a humillar,
¿Por qué? Porque la gloria es de Dios. Ese crecimiento te lo dio Dios. No es yo, no, Dios te lo dio. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos. Vimos 7 pilares de nuestra conducta ante Dios, que son 7 virtudes que deben abundar en el cristiano. Debemos recordar que nuestra fe debe ser avivada por ese fuego que viene del Espíritu Santo, pero que está controlado, que es controlado por el conocimiento de la palabra de Dios. Así que debemos tener también ese dominio propio, controlar nuestros impulsos pecaminosos, batallar y seguidamente vimos la paciencia, ¿no? Eso tiene que ver con soportar lo que sucede alrededor de nosotros, porque siempre va a haber situaciones que se presenten y obviamente las vamos a tomar como nuestro campo de entrenamiento para ejercitarlas, ¿no? Y por último vimos la piedad. Es necesario para que pueda de alguna manera darse estas virtudes, nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios siempre debe estar estrecha, siempre debe ser una buena relación, siempre debemos estar en la presencia de Dios, buscar entrar en la presencia de Dios. Y voy a dar un ejemplo para ilustrarlo, como Moisés. Moisés tenía una encomienda muy grande. ¿Ustedes saben tratar con 2.3 millones de personas? Tenía una encomienda muy grande. ¿Cómo era este hombre con su paciencia? ¿Cómo era este hombre con su dominio propio? De hecho dice que la Biblia que era manso, ¿no? Mansedumbre. Tenía humildad, tenía paciencia. ¿Cómo podía mantenerse firme dirigiendo a más de 2.3 millones de personas que se quejaban todo el tiempo? Que se quejaban. Y humanamente no puede ser posible. No puedes tener paciencia. No puedes tener dominio propio en una situación como esta si no tienes el poder de Dios. Entonces Moisés, debido a que siempre estuvo en la presencia, la Shekinah siempre estuvo con él. Y él, como tenía su relación estrecha con él, constantemente hablaba con él. Entonces tenía la presencia, él estaba en la presencia de Dios. Entonces, esta paciencia, este dominio, por 40 años, dice la Biblia, soportando a estas personas necias, quejonas, se podía, ¿por qué? Porque estuvo en la presencia, porque siempre estuvo en la presencia de Dios. Entonces, aquí vemos que esta presencia de Dios es importante. Es importante para nosotros. Entonces la piedad tiene referencia a esto. Esa piedad, esa relación con el Señor es estar en la presencia. Entonces Pedro vemos que nos enfoca a esto. Aparte del afecto fraternal con los hermanos, nos dice que tenemos que tener esta piedad de nosotros, esta relación, estar en la presencia de Dios, aparte del afecto fraternal, aparte del amor, que es el complemento para que de alguna manera se evidencie entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Debemos ejercitarlo, debemos vivirlo, debemos preocuparnos y ocuparnos de ello. Debemos de alguna manera mostrar ese verdadero amor, porque no lo mostramos, no lo vemos, somos egoístas, nos preocupamos por nosotros mismos, pero realmente tenemos preocupación por lo que aqueja a nuestros demás hermanos, no lo mostramos. Así que es importante, porque todo esto que estamos viendo ahorita es la meta de Dios para nuestras vidas. Él quiere que estas virtudes abunden en nosotros. Si esto no está en nosotros, hay que orar, pero no solo orar, sino tenemos que esforzarnos para que podamos dar fruto para la gloria de Dios. Espero que entendamos y apliquemos, practiquemos. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.